Internacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Buenos días, amados oyentes. Bienvenidos al programa de educación financiera del Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, directora de la Fundación Herencia Familiar, y el día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Marjorie Montiel y Juan Carlos Llanes, ejecutivos del Banco del Pacífico. Marjorie, Juan Carlos, un gusto saludarlos en esta mañana. Muchas gracias, Sonia. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a un programa más de educación financiera. Buenos días, Marjorie y Sonia. Un honor estar junto a ustedes el día de hoy. Bien, y el día de hoy estaremos aprendiendo sobre las almaceneras y conoceremos los beneficios que brindan estas organizaciones auxiliares de crédito, y para ello en este programa contaremos con el ingeniero Andrés Ollague, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al Grupo Financiero Banco del Pacífico, quien nos acompañará en el segundo bloque del programa para compartir con nosotros su amplia experiencia y conocimiento del tema. Así es, Sonia, y antes de empezar, es importante mencionar que este programa llega a ustedes gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, lo que nos permite contar con cobertura nacional al ser retransmitidos por 55 radios en todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, aprovechamos para invitar a todos nuestros amigos oyentes para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S, y en Facebook, Banco Pacífico S, de tal manera que en el tercer bloque estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Bien, estamos listos para empezar el programa, y como siempre en este primer segmento daremos un marco general sobre el tema, y para ello es importante indicar ¿qué son las almaceneras? Así es, Marjorie. Los almacenes generales de depósito, conocidos también como almaceneras, son instituciones de servicios financieros regulados por la Superintendencia de Bancos, cuya finalidad es mantener en custodia y conservar mercancías y productos depositados por clientes, por los cuales tienen la capacidad para emitir certificados de depósito por dicha mercadería. Al igual que los bancos reciben dinero de sus depositantes y deben cuidarlo y devolverlo en el momento en el que el cliente lo requiera, en el mismo sentido lo hacen las almaceneras, solo que en lugar de dinero lo hacen con bienes. Sonia, entonces, en base a lo que has dicho, ¿cuáles serían las funciones que tienen las almaceneras? Bueno, podemos mencionar algunas funciones que tienen. Primero, el depósito, conservación, custodia y manejo de mercancías y productos de procedencia nacional o extranjera. Segundo, también una de sus funciones pueden brindar el servicio de asesoría para la comercialización de mercaderías o productos. Pueden también realizar el transporte o distribución de mercancías y recibir en consignación productos de terceros. Es importante mencionar que las almaceneras tienen que revisar la legalidad y propiedad de la mercadería que se recibe por medio de documentos que acrediten al depositante. Súper claro tu explicación, Sonia, pero tal vez nos puedas dar algún ejemplo práctico de cómo actúa la almacenera para asegurar que las actividades de una empresa son legales o están dentro del marco correcto. Sí, Mario, y bueno, siempre un ejemplo práctico ayuda un poco más a comprender el concepto. Por ejemplo, si una empresa tiene registrada como actividad la importación y comercialización de vehículos, quiere ingresar fertilizantes, pues la almacenera debe solicitarle que actualice la actividad en su RUC, porque de lo contrario podría haber una incongruencia. Otro caso puede ser, por ejemplo, una empresa que vende $200,000 al año y está importando $1 millón en mercadería. En ese caso, pues que desea ingresarla a la almacenera. En este caso debería contar con el respaldo de dónde obtuvo los medios para realizar dicha importación, porque si la almacenera no controla, pudiera estar implícita en ser un vehículo para operaciones de lavado de activos o cualquier otro tipo. Sonia, entonces podríamos decir entonces que al igual que los bancos, las almaceneras deben revisar y verificar
las transacciones que realizan y adicionalmente las operaciones inusuales de sus clientes a los cuales le presta servicio. Es correcto, Juan Carlos. En el caso de que una institución bancaria detecte que un cliente desea depositar $100,000, pero tiene saldos promedios de 1,000, obviamente el banco va a pedir confirmación que respalde esos fondos. De igual manera, procede la almacenera, solo que esta institución, en lugar de manejar dinero en efectivo, maneja mercadería, como lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, estará atento a las operaciones inusuales y buscará que sean debidamente justificadas. Nos queda muy claro tu explicación a través de los ejemplos, Sonia. Sin embargo, me salta otra inquietud. Porque mencionaste que las almaceneras son entidades financieras. ¿Puedes indicarnos a qué se debe esto? Bueno, sí, efectivamente, como mencionaba al inicio, están sometidas a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Las almaceneras tienen la capacidad de emitir certificados de depósito por mercaderías recibidas. Este certificado es un título valor. Por esta razón, únicamente los bancos pueden ser propietarios de este tipo de instituciones. Es decir, que las almaceneras son supervisadas y vigiladas por la Superintendencia de Bancos. Entonces, ¿de qué manera o en qué forma o medida se realiza esta supervisión por parte de este ente? Bien, la forma como la Superintendencia de Bancos y Seguros toma o realiza el control a las almaceneras tiene varios ambientes, varios aspectos. Primero, las almaceneras están obligadas a emitir informes mensuales que son revisados justamente por la Superintendencia de Bancos. Segundo, también deben someterse a las revisiones que establezca el organismo de control. Otra función que realiza ahí la superintendencia es que realiza seguimientos de todos los movimientos que lleva a cabo la almacenera. Y finalmente podría mencionar que la Superintendencia de Bancos tiene la libertad de realizar auditorías o inspecciones en el momento que consideren necesario, con el fin de revisar que se esté cumpliendo con toda la normativa de la ley. Sonia, ¿y cómo nacen las almaceneras? ¿Podríamos mencionar el origen de este tipo de instituciones? Sí, bueno, Marjorie, es un tema bastante curioso. Las almaceneras en el Ecuador se crearon en la época de los años 60 y en nuestro país se ubicaron en las principales ciudades. Esas instituciones nacieron como subsidiarias de los bancos para que puedan tener la custodia y el control de las prendas comerciales. Al inicio, básicamente eran productos agrícolas. De esta manera, las cosechas se depositaban en una almacenera y era la institución la que emitía el certificado de depósito que podía ser utilizado para que la empresa obtenga liquidez y de esta manera pueda continuar con sus operaciones. Posteriormente ya se almacenó otro tipo de productos y hoy en día estas instituciones ofrecen servicios diversos como operadores logísticos, empacamiento, etiquetado, distribución y depósitos aduaneros también. Correcto, qué interesante detalle. Es muy bueno conocer el origen de las almaceneras en nuestro país. Ahora, cuando uno piensa en almaceneras, piensa de pronto en lugares físicos en donde se guardan cosas. ¿Qué condiciones de infraestructura deben cumplir las almaceneras para operar como tal? Sí, es una pregunta muy importante, Juan Carlos. Definitivamente las almaceneras deben cumplir con una infraestructura adecuada, con ciertas características entre las cuales podríamos mencionar, primero pues deben estar ubicadas en un lugar que sea seguro, de manera que puedan garantizar que la mercadería conserve la integridad y las propiedades con las que fue depositada y de esa manera pues no sufra ningún tipo de siniestro, de daño o perjuicio. También es importante que cuenten con seguridad física, incluyendo la guardianía. Recordemos que estamos hablando de mercadería que puede ser susceptible de cualquier pérdida o robo. Y finalmente, un tema también muy importante, es obligatorio que la mercadería cuente con seguro desde el momento en que ingresa a la almacenera. Sonia, y en este caso, ¿quién debe contratar la póliza de seguros? ¿La almacenera o el propietario de la mercadería? Bueno, la póliza puede ser contratada o bien por la almacenera o por el propietario de la mercadería. Por lo general lo contrata la almacenera. Pero en caso de que lo haga el propietario, este debe endosar la póliza a la almacenera como beneficiario de la misma. Muy bien, Sonia. Bueno, ya hemos aprendido, entre otras cosas, que las almaceneras tienen la función de recibir en depósito la mercadería que deben conservar.
Pero, ¿quiénes son específicamente los usuarios que usan los servicios de una almacenera? ¿Puede ser cualquier persona? Bueno, los usuarios pueden ser personas naturales o personas jurídicas que se encuentran legalmente establecidas en el Ecuador, y pueden ser empresas pequeñas, medianas o grandes. Sonia, y en cuanto a costos, ¿podrías indicarnos cómo se aplican las tasas de servicios por el uso de las almaceneras? Bueno, sí, en el caso de la tasa del servicio que prestan a los almacenes generales de depósito, se fijan de acuerdo con el monto de la mercadería depositada. También se considera el espacio que ocupan, el tipo de almacenamiento que requieren, ¿sí? Y en este caso no existe un valor fijo, ya que varían de un porcentaje según el valor de la mercadería o de acuerdo con el volumen de la misma. Sonia, ¿qué ventaja podrías mencionarnos entre contratar los servicios de una almacenera versus los servicios de una bodega convencional? Bueno, sí, es muy importante tu pregunta, Juan Carlos. Creo que la primera y la más importante es que automáticamente la mercadería puede convertirse en una prenda o colateral para acceder a un financiamiento en un banco. Una bodega o un operador logístico convencional no tienen la capacidad de emitir un certificado de depósito, el cual es un documento financiero negociable que está autorizado por la Superintendencia de Bancos. Por otro lado, podemos mencionar que las almaceneras deben cumplir con controles muy estrictos y rígidos porque están normados por la Superintendencia de Bancos. Esto les permite ofrecer mayor tranquilidad y seguridad a sus clientes, estando obligadas a ser muy cautas al momento de calificar a los clientes y revisar toda la documentación legal de los productos que van a recibir. Y finalmente podría mencionar que las almaceneras tienen la obligación de custodiar y conservar esta mercadería para poder responder a los clientes ante cualquier imprevisto. Muy interesante lo que nos has comentado, Sonia. Es muy importante conocer estas 3 ventajas de hacer uso de las almaceneras. Pero bien, creo que es hora de hacer la primera pausa comercial. Así es, Marjorie. Al regresar del corte vamos a contar ya con la compañía de nuestro invitado especial, el ingeniero Andrés Ollague, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al grupo financiero del Banco del Pacífico, con quien continuaremos hablando de este importante tema. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. La cuenta, por favor. Tranqui, hoy pago yo. ¿Y cómo así? ¡Qué milagro, ah! Uy, me olvidé la billetera. Ya se me hacía raro. Tranquilo, descargué BDP Wallet. Te puedes olvidar la billetera, pero nunca tu celular. La aplicación BDP Wallet es tu nueva billetera digital que te permite llevar todas tus tarjetas Pacificar, crédito o débito y pagar de forma fácil y segura sin necesidad de llevar efectivo. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Hoy les presento a una familia que debita sin parar. Su apellido es Debita, miren qué casualidad. Ella es Marta Debita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular, que se llaman los Debita y siempre ganan al comprar. La familia Debita con débito Pacificar, porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Amigos oyentes, estamos de vuelta en su espacio preferido sobre educación financiera, Mi Banco me enseña. El día de hoy estamos tratando sobre las almaceneras y sus beneficios. En esta mañana estamos aprendiendo mucho acerca de las almaceneras y sus beneficios. Por lo tanto, invitamos a todas las personas que nos escuchan a que envíen sus preguntas sobre este tema a nuestra cuenta de Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S. Así es, Juan Carlos, y como lo mencionamos en el primer segmento del programa, ya está con nosotros el ingeniero Andrés Ollague, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al grupo financiero Banco del Pacífico,
quien compartirá con nosotros su experiencia sobre los servicios y beneficios que brindan las almaceneras. Ingeniero Ollague, un gusto saludarlo en esta mañana y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Sonia. Buenos días. A usted, Marjorie, Juan Carlos, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información sobre las almaceneras y que pueda ser de utilidad para todos nuestros oyentes. Así es. Bueno, y comencemos con algunas inquietudes que tenemos, ingeniero. En el primer bloque mencionamos que las almaceneras custodian, conservan y manejan mercancías y a cambio emiten certificados de depósito. ¿A qué se refieren estos tipos de documentos? Sí, Sonia, mira, el certificado de depósito es un documento financiero, un título valor que se emite como respaldo de la mercadería que se recibe en almacenamiento. Únicamente lo puede emitir una almacenera. En el certificado se indica el nombre del propietario de la mercadería, la descripción, cantidad y valor de lo almacenado. El certificado es negociable si el dueño así lo desea y se transfiere mediante endoso nominativo. El endoso puede ser en garantía o propiedad. El endoso en garantía otorga al beneficiario todos los derechos de un acreedor prendario. El dueño de la mercadería no puede retirarla sin autorización del acreedor. También está el endoso en propiedad y se transfiere al nuevo propietario todos los derechos y obligaciones de la mercadería. Ingeniero Ollague, usted ha mencionado que el certificado de depósito es un título valor que puede ser endosado, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería el plazo de validez de un certificado de depósito? Y además, ¿qué pasa si en el tiempo de permanencia de la mercadería cambia de valor en el mercado la misma? A ver, Juan Carlos, sobre la primera pregunta del plazo. Te comento que las acciones derivadas del certificado para el retiro de las mercancías prescriben en un plazo de 5 años a partir de la fecha de expedición del certificado. Cabe señalar que para los certificados endosados en garantía de una operación crediticia, el plazo de vencimiento debe ser igual al plazo de la operación que garantiza. Sobre el valor, te comento que el valor que se detalla en el certificado se refiere al que tuvo a la fecha de ingreso, cuando legalmente se respaldó su valor con las facturas de compra, es decir, su costo. En caso de productos agrícolas, se detalla el precio mínimo de sustentación al momento del ingreso y no se cambia el valor del certificado en el tiempo. Ahora, en este caso, ¿qué tipo de mercadería se pueden mantener en las almaceneras? Usted mencionó hace un momento, temas de productos agrícolas. ¿Pueden considerarse productos alimenticios, por ejemplo? ¿Cómo se evalúa allí para que puedan mantenerse en buen estado durante su conservación? Sí, por supuesto, Sonia. Las almaceneras pueden recibir productos alimenticios y cualquier otro tipo de mercadería de procedencia nacional o extranjera que la almacenera esté en capacidad de conservar adecuadamente de acuerdo a su infraestructura. Regularmente se reciben desde alimentos, materias primas, electrodomésticos, materiales de construcción, hasta productos agrícolas, vehículos, maquinaria pesada. En general se recibe toda clase de mercadería que la almacenera esté en capacidad de conservar adecuadamente. Perfecto. Y ahí me salta una inquietud en relación con lo que mencionaba anteriormente. Si está en garantía, esta mercadería está en garantía de una operación de crédito, debe cumplir con el plazo de la operación, pero en cuanto a monto, ¿debe cubrir también el 100% del valor de la operación o un valor mayor a la operación? Buena pregunta. Como almacenera, nosotros emitimos el certificado y ponemos el valor con el que ingresó la mercadería. El tema del análisis de la cobertura de la garantía lo hace el banco o la institución que va a otorgar el crédito. Puede ser 120, 140%, pero eso ya depende del análisis de riesgo del banco y de crédito. Y considerando que las almaceneras pueden mantener diversos tipos de productos, ¿significa entonces que deben contar con áreas especiales para cada tipo de producto? Así es, Marjorie. Para todo lo que planifica y decide recibir la almacenera, debe contar con áreas adecuadas para esos productos. Lógicamente no tiene la obligación de recibir cualquier tipo de producto, solo lo que está en la capacidad de conservar correctamente. No nos olvidemos que la almacenera es la responsable de su conservación y debe responder ante el depositante. Por ejemplo, si va a recibir productos químicos peligrosos, debe contar con la infraestructura apropiada para ese tipo de productos. Lo mismo sería para productos que necesiten refrigeración o congelación. Caso contrario, no debe recibir ese tipo de mercadería.
Ingeniero Yague, hace poco revisamos cuáles son las funciones de una almacenera. ¿Usted sería tan gentil en explicarnos ahora cuáles son los principales servicios que ofrecen las mismas? Así es, Juan Carlos. Las almaceneras tienen dos tipos de servicios usualmente, el de almacenamiento y servicios logísticos complementarios. Dentro del almacenamiento hay tres tipos de categoría. El primero sería el almacenamiento simple, que es el servicio tradicional de almacenamiento y se da cuando el cliente no tiene bodega propia o tiene la necesidad de mayor espacio del que tienen sus bodegas, o también puede ser que requiera de una bodega en una ciudad o sector donde no la tiene. El cliente entrega su mercadería y la almacenera emite un documento no negociable denominado matrícula de almacenamiento simple, donde se incluye la cantidad, descripción y valor de la mercadería recibida. Como lo indicaba, la almacenera debe llevar un control de ese inventario y se hace responsable del mismo. Otro servicio dentro del almacenamiento es el certificado de depósito. Como ya lo habíamos mencionado, en este se emite un documento financiero denominado certificado de depósito por la mercadería que ha recibido. Este documento puede ser negociado con entidades financieras o en el ámbito privado y es de gran beneficio para el cliente al poder acceder a créditos usando sus inventarios como garantía. Otro servicio relacionado al almacenamiento es el depósito aduanero. Y este se refiere al almacenamiento de productos importados en un área especial de la almacenera en donde se ha suspendido el pago de los tributos de importación por un plazo de hasta un año. Ingeniero Yague, en caso de los depósitos aduaneros, ¿podría ampliarnos un poco más el concepto de este tema? Sí, mira, el depósito aduanero es un régimen especial de importación en el que se suspende el pago de tributos por un plazo de hasta un año. Para poder ofrecer este servicio, la almacenera debe calificarse con la aduana y obtener una autorización especial para poder recibir en sus instalaciones mercadería que todavía no ha sido nacionalizada. Dentro del plazo de un año, el importador puede ir nacionalizando la mercadería de acuerdo a sus necesidades, de manera parcial o total. Cumplido este plazo, si no se ha nacionalizado toda la mercadería, el importador tiene la opción de nacionalizar el saldo que tiene pendiente o también puede reexportarla sin ningún tipo de multa. Pero si no la nacionaliza ni reexporta cumplido el año, la mercadería se declara en abandono y si no se levanta ese abandono, la aduana sería la encargada de rematarla, donarla o destruirla si ésta pudiera contaminar. Una pregunta, ingeniero. Aprovechando estas categorías que hemos visto de almacenamiento, ¿hay algún tipo de empresas específicas que utilicen estos diversos tipos, como el almacenamiento simple o el certificado de depósito o el aduanero? ¿O en realidad no hay una tendencia específica por el tipo o la actividad de la empresa? No, en realidad hay empresas que utilizan los tres servicios, hay otras empresas que solo prefieren nacionalizar y utilizan el almacenamiento simple, otras que negociado con el banco ingresan la mercadería para que quede como garantía, entonces se emite el certificado de depósito y muchas otras en cambio utilizan el depósito aduanero por el beneficio de suspender los tributos y no tener una presión en su flujo para nacionalizar todo si no lo va a necesitar inmediatamente. Entonces, en realidad los únicos, digamos, que podría decir que siempre son importadores es en el depósito aduanero, ¿no? Pero de ahí todo tipo de empresas utilizan los tres servicios. O sea, ya sea agrícolas o, por ejemplo, importadores de vehículos. Así es, licores, vehículos, electrodomésticos, incluso en ocasiones fábricas, importan su maquinaria y la almacenan ahí en la almacenera, ¿no? La verdad que tenemos de todo tipo de industria. Y tampoco hay una limitación en cuanto a la cantidad, porque veíamos hace un momento que está dirigido tanto a empresas medianas, pequeñas. Entonces, como para entender estas empresas, ¿qué servicios pueden aprovechar a través de la almacenera, ¿no? Sí, tenemos empresas muy, muy pequeñas que pueden tener almacenado un pallet y hasta empresas, digamos que muy grandes que tienen decenas hasta centenas de contenedores almacenados y confiando su inventario en la almacenera. En realidad no hay ningún tamaño mínimo ni máximo para poder trabajar con nosotros. Dentro de esta, ingeniero Yague, dentro de esta prácticamente
fórmulas que se dan en el almacenamiento simple, podría especular también o podría decir que yo como empresa o persona jurídica natural podría pasar, si bien es cierto, inicié con ustedes como un almacenamiento simple, podría luego pasar a certificado de depósito, a ese servicio, ¿cierto? Es correcto. Lo único que no podría acceder o que debo acceder directamente es al depósito aduanero. Sí, es correcto, Juan Carlos. El cliente decide, digamos, que si su mercadería que está en almacenamiento simple y negoció con el banco alguna operación que va a dejar como garantía su mercadería, simplemente solicita a la almacenera sin ningún costo adicional que emitamos un certificado de depósito por lo que ya tenía almacenado. Y el depósito aduanero efectivamente sí tiene que hacer un proceso previo con la almacenera para poder acceder a este régimen especial que la aduana otorga. Es el único. Pero de ahí, incluso también cuando usan el depósito aduanero y nacionalizan la mercadería, pueden pasarla al área de almacenamiento simple y continúa, digamos, utilizando los servicios de la almacenera. Muy importante lo que nos ha comentado hasta el momento el ingeniero Yague, pero tal vez también nos puede explicar un poco más sobre uno de los servicios que presta la almacenera, que son los relacionados con logística. ¿Podría indicarnos qué comprenden estos servicios? Sí, Marjorie. Mira, como las almaceneras mantienen inventario de sus clientes, también les ofrecen servicios complementarios que pudieran requerir. En este caso, puede ser etiquetado de productos, el armado de paquetes, reempaques, coordinación de transporte y distribución o estiva, entre otros, ¿no? Todos relacionados a manejar el inventario de los clientes. Perfecto. Y uno de los beneficios del depósito aduanero que revisamos es que permite a las empresas optimizar su flujo de caja, ya que pueden hacer una sola importación y nacionalizarla conforme a sus necesidades. ¿Qué otros beneficios ofrece ahí el depósito aduanero? Sí, Sonia, el beneficio principal es el que usted menciona, la posibilidad de nacionalizar la mercadería a medida que realmente la necesita el cliente. Esto es, si no va a venderlo o usarlo en ese momento, con el depósito aduanero no tiene la presión de utilizar sus fondos para nacionalizar todo apenas llega. Adicionalmente, el cliente tiene la ventaja de poder cumplir dentro de la almacenera con obligaciones que son requeridas previa a la nacionalización para ciertos productos, como son el etiquetado o certificados. Todo esto puede realizarlo con tranquilidad durante el año que tiene plazo dentro de la almacenera. Otro beneficio es que puede pactar un mayor crédito directo con su proveedor del exterior, así como con su banco, indicándole que puede dejar en garantía parte de su inventario al mantenerlo en la almacenera previo a la nacionalización, con un certificado de depósito endosado a favor del proveedor o la institución financiera, y así ellos tienen la seguridad de mantener el control de la mercadería de acuerdo a lo negociado. También, al utilizar el depósito aduanero, puede aprovechar comprar en el exterior con mejores precios por mayor volumen, aprovechar oportunidades de rebajas o cumplir con pedidos mínimos, pero sin la obligación de nacionalizar el total de esa importación cuando llegue, manteniendo sus productos en Ecuador listos para entrega inmediata mientras los comercializa y los va nacionalizando a medida que lo necesite. ¿Y cuánto tiempo dispone el cliente para nacionalizar la mercadería que mantiene en un depósito aduanero y qué sucede una vez cumplido con este plazo? En el depósito aduanero, como lo había mencionado, el plazo para nacionalizar la mercadería es de hasta 1 año. Dentro de ese plazo puede realizar nacionalizaciones parciales. Luego de transcurrido el año, si aún tiene la mercadería, debe nacionalizarla o reexportarla sin incurrir en ningún tipo de multa o sanción. Pero si el importador no realiza la nacionalización o reexportación, la mercadería cae en abandono tácito. Tiene un plazo de 25 días hábiles para subsanar ese incumplimiento, es decir, un poco más de 1 mes. Pero si no gestiona el levantamiento del abandono tácito, la mercadería es declarada en abandono definitivo y la aduana dispondrá del inicio del proceso de subasta pública, adjudicación o destrucción de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento correspondiente. Ahora, ingeniero Yague, ¿cuál es el organismo que califica una institución para poder ejercer como depósito aduanero? A ver, Juan Carlos, el organismo que otorga la autorización para operar como depósito aduanero es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Son ellos quienes verifican y evalúan que la entidad solicitante cumpla con todos los requisitos para poder ser autorizados como un depósito aduanero. Requisitos como infraestructura mínima, tecnología, controles, personal calificado, seguridades y garantías. Ingeniero, y en el caso de las bodegas de campo, ¿realizan la misma función que las almaceneras y qué institución regula sus actividades? Interesante pregunta, Sonia.
Las bodegas de campo son como una extensión o sucursal de la almacenera. Es cuando un tercero que tiene una bodega donde almacena sus propios productos y quisiera que esos productos se conviertan en garantía para un préstamo con un certificado de depósito, pero no quiere mover esos productos hasta la almacenera. Las almaceneras deben entonces solicitar un permiso especial a la Superintendencia de Bancos para operar esa bodega como una bodega de campo. La Superintendencia de Bancos inspecciona las instalaciones, las cuales deben cumplir con algunas seguridades, y además requiere al dueño de la bodega que otorgue a la almacenera garantías reales adicionales a la mercadería, así como otros requisitos para que pueda autorizar ese lugar como bodega de campo. Una vez autorizada, el control de la mercadería y de esa bodega es responsabilidad de la almacenera. Y volviendo al tema de los certificados de depósito, ¿existe un solo tipo de certificado o hay diversas modalidades, ingeniero? A ver, hay dos tipos de certificados de depósito: el certificado de depósito simple y el certificado de depósito afianzado. El simple es el que se emite tanto para mercadería de producción nacional como para mercadería importada, pero que ya se encuentra nacionalizada. El certificado de depósito afianzado es el que se emite por mercadería importada que aún no ha sido nacionalizada y se encuentra dentro del depósito aduanero. Ingeniero Yaque, ¿qué recomendaciones podría darle a nuestros amigos oyentes para que al momento de contratar los servicios de una almacenera puedan hacer una muy buena elección? Mira, como las almaceneras están sujetas al control de la super de bancos, mi recomendación sería que tengan la información completa a la mano, como son los documentos legales y además de la mercadería que desea depositar. Del cliente se necesitan documentos como RUC, nombramiento del representante legal, cédula de identidad, entre otros, y de la mercadería se requiere la factura comercial, documentos de importación y además estar al día en las obligaciones de entidades como SRI e IES. Bien, hemos tenido unas interesantes observaciones de parte del ingeniero, a quien agradecemos, el ingeniero Andrés Ollague, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al Grupo Financiero del Banco del Pacífico. Gracias por contestar todas nuestras inquietudes sobre este interesante tema acerca de las almaceneras y sus beneficios. Ahora nos vamos a una nueva pausa comercial. No sin antes recordarles a nuestro público que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter @Banco Pacífico S y al Facebook Banco Pacífico S. En el siguiente bloque, nuestro invitado va a estar contestando todas sus inquietudes. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es de Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta de Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los de Vita y siempre ganan al comprar. La familia de Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. La cuenta, por favor. Tranqui, hoy pago yo. ¿Y cómo así? ¡Qué milagro, ah! Uy, me olvidé la billetera. Ya se me hacía raro. Tranquilo, descargué BDP Wallet. Te puedes olvidar la billetera, pero nunca tu celular. La aplicación BDP Wallet es tu nueva billetera digital que te permite llevar todas tus tarjetas Pacificar, crédito o débito y pagar de forma fácil y segura sin necesidad de llevar efectivo. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien, ya estamos de regreso con el programa Mi Banco me enseña, espacio de educación financiera del Banco del Pacífico que le brinda herramientas que le ayudan a gestionar sus recursos de manera eficiente. Les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico www.educacionfinanciera.com.es
o pueden ingresar al portal institucional del banco www.bancodelpacifico.com. Asimismo, en este bloque estaremos respondiendo las preguntas que nuestros amigos oyentes nos envían por medio de nuestras redes sociales, las cuales son en Twitter, @Banco Pacífico S, y en Facebook, Banco Pacífico S. Muy bien, entonces empecemos. En Twitter, en donde tenemos la primera pregunta del público, nos escribe Juan Carlos de aquí de Guayaquil. ¿Las empresas que importan mercancías están obligadas a contratar los servicios de una almacenera? Hola Juan Carlos, gracias por escuchar el programa. No, los importadores no tienen la obligación en contratar los servicios de una almacenera. Quienes voluntariamente quieren suspender o diferir el pago de los tributos de importación pueden acceder a este beneficio llevando su mercadería a una almacenera utilizando su depósito aduanero. Por Facebook, nos escribe Margarita y su pregunta es: ¿hay algún tiempo máximo que se puede mantener la mercadería en una almacenera? Margarita, buenos días. Te comento que no existe tiempo máximo para mantener almacenada la mercadería, a excepción del depósito aduanero, en el cual la aduana otorga un plazo máximo de 1 año para nacionalizarla. Pero luego de nacionalizada puede seguir almacenando el tiempo que desee. Desde la ciudad de Quito nos escribe Ramiro y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si el producto o mercancía se daña mientras se encuentra en la almacenera? Hola Ramiro, interesante pregunta. En el caso de que una mercadería por su naturaleza se dañe y pudiera contaminar a otra mercadería, se solicita al cliente su inmediato retiro. Si no tuviéramos respuesta, se procede a solicitar su destrucción con empresas especializadas y con la presencia de autoridades de control. Por Twitter nos escribe Manuel desde la ciudad de Manta. Un saludo a esa bella y hermosa ciudad. La pregunta de Manuel es: ¿existe cantidad mínima y máxima de la mercadería que se puede almacenar? Manuel, gracias por escribirnos. Te comento que no existen cantidades mínimas o máximas. La cantidad máxima obviamente sí dependerá del espacio disponible que se tenga en ese momento. Pero como comenté en el bloque anterior, tenemos clientes muy pequeños y hasta grandes corporaciones. En realidad no hay cantidades mínimas exigibles. Desde Santa Elena nos escribe Antonio vía Facebook y nos pregunta: ¿qué ciudades cuentan con almaceneras? Antonio, actualmente existen almaceneras operando en las ciudades de Guayaquil, Quito, Manta, Durán y Cuenca. Sin embargo, les recuerdo que las almaceneras pueden operar en cualquier ciudad con autorización de la Superintendencia de Bancos, ya sea con instalaciones propias o alquiladas o a través de bodegas de campo. Bien, desde Durán tenemos una pregunta de Javier y su inquietud es la siguiente: ¿la mercancía que se mantiene en una almacenera puede servir como garantía para un crédito y cómo se determina el valor de la misma? Hola Javier, mira, efectivamente, la mercancía que se encuentra en una almacenera puede servir como garantía para un préstamo. El valor de la misma se determina con los documentos legales que acrediten su valor, como lo son facturas comerciales y documentos de importación en caso de ser bienes importados, o los precios mínimos de sustentación en caso de ser productos agrícolas. Eso sí, quisiera recordarles que la aprobación de la mercadería como garantía y su porcentaje de cobertura depende del análisis de riesgos de cada banco y usualmente deberá ser mercadería de rápida realización. Ingeniero, perdón, a mí me salta una inquietud. ¿Hay algún tipo de mercadería que la almacenera no pueda mantener o conservar en sus instalaciones? ¿Alguna prohibición puntual para algún producto? No existe. Todo en lo que tengamos la capacidad para conservarla bien, la podemos recibir. Bueno, salvo mercadería de prohibida importación. Eso la aduana, digamos, no lo permite tenerlo en el depósito aduanero. Pero de ahí en general cualquier tipo de producto. Ahí ya viene el análisis interno de cada almacenera, si es que algún tipo de producto puede contaminar a otro, lo que se llama contaminación cruzada. Tiene que ver la manera de separarlas
y si no puede, no debe recibir algún producto que pueda deteriorar el estado de conservación de otro producto, ¿no? Pero si tiene la infraestructura adecuada, puede recibir cualquier producto de los clientes. Ingeniero, pero una consulta. Ustedes actúan de buena fe. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo soy un importador y les digo, ok, les voy a dejar esta mercadería que es zapatos, y de repente no son zapatos, son cualquier otro tipo de mercadería contaminante, ¿ustedes actúan de buena fe creyendo en lo que les dice su usuario o verifican exactamente que lo que yo estoy dejando son efectivamente zapatos? A ver, excelente pregunta, Juan Carlos. En el caso del depósito aduanero, los depósitos aduaneros no tienen la capacidad de abrir los empaques y efectivamente recibimos de buena fe lo que dice contener todos los documentos. Lo que sí pedimos y exigimos es tener toda la documentación legal de respaldo de cada cosa. De ahí ya vienen las inspecciones que puede hacer la aduana, que ellos tienen la potestad para ir en el momento que quieran o en el momento de la nacionalización si es un aforo físico, y ellos sí pueden abrir los cartones y verificar qué es lo que está dentro. Pero es correcto que nosotros recibimos de buena fe porque no es permitido abrir el empaque en el que viene una mercadería en depósito aduanero, por seguridad, ¿no? ¿Qué complicaciones podrían tener si de repente ustedes abren, sea por un error, abren algún paquete de algún usuario? Bueno, por parte de la aduana podríamos acarrear o tener alguna sanción porque no está permitido que se abran cartones. Lo que sí hacemos es al momento del ingreso, si es que hubiera alguna novedad, la detallamos e informamos inmediatamente a la aduana y ellos ya ven si realizan alguna inspección o simplemente queda registrada esa novedad. Pero nosotros tenemos la obligación de informar a la aduana si hubiera alguna novedad, algún faltante o algún sobrante o algo que veamos extraño, digamos, de la mercadería, obviamente sin abrir los cartones, ¿no? María Elena nos escribe por Facebook y su consulta es la siguiente: ¿qué sucede si el cliente se queda vencido en la operación? ¿Pierde la mercadería o qué trámite se da en este caso? Sí, buenos días, María Elena. Mira, las cosas que se hayan depositado en las almaceneras, así como el producto de su venta o el valor de la indemnización en caso de siniestro, no pueden ser objeto de embargo, secuestro, retención o prohibición de enajenar. Pero el certificado de depósito sí puede ser objeto de tales providencias judiciales. La almacenera no puede disponer el destino de las mercaderías. Únicamente debe cumplir con lo que legalmente determinen las autoridades judiciales. Ok, bien, y tenemos desde el sur de Guayaquil una pregunta, nos escribe Paulina: ¿qué sucede si la mercadería depositada está próxima a expirar? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Hola, Paulina. Mira, cuando la mercadería está próxima a expirar, las almaceneras comunican al cliente para indicarles lo anotado. El cliente decide su destino, pero si decide mantener almacenada la mercadería y esta no conlleva riesgo de contaminación, no pasa nada. Pero en los casos que pueda tener un riesgo de afectación o contaminación de la bodega, la almacenera, cumpliendo con los pasos legales pertinentes, tiene la potestad de proceder con la destrucción de la misma. Es decir, ingeniero, que no hay ningún impedimento para aceptar la mercadería aun cuando sepamos que está próxima a expirar. No, impedimento legal no hay. Ahí ya viene el análisis de cada... El análisis interno que ustedes como almaceneras para recibir o no recibir una mercadería así. O sea, lógicamente sería difícil recibir una mercadería que sabemos que ya está por expirar, porque probablemente se pueda quedar ahí la dejen abandonada. Pero no hay ningún impedimento, ya es un análisis interno. Pablo nos escribe desde la ciudad de Cuenca: ¿dónde se pueden contratar los servicios de una almacenera y si es necesario pasar por alguna calificación como cliente? Sí. Pablo, gracias por tu pregunta. Pueden contratar los servicios en cualquiera de las oficinas en las ciudades que tienen las almaceneras, sus instalaciones en el país. Los clientes deben presentar documentación legal que los acredite y también los documentos de respaldo de la mercadería que deseen almacenar. Es así de sencillo. Correcto. Bien, y con esta última inquietud,
cerramos el bloque de preguntas. Agradecemos a todos nuestros oyentes por escribirnos y gracias a nuestro invitado especial del día de hoy, el ingeniero Andrés Ollague, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al Grupo Financiero de Banco del Pacífico, por despejar todas nuestras dudas sobre los servicios y beneficios que brindan las almaceneras. Gracias, Juan Carlos, a ti, a Sonia, Marjorie, por invitarme para poder informar a nuestros oyentes sobre lo que es una almacenera. Espero que esto haya sido de utilidad para todos y en el momento que quieran pueden llamarme otra vez. Gracias. Sí, un gusto tenerlo en esta mañana. Realmente ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido y revisado en este programa. Ahora es tiempo de hacer una nueva pausa comercial e invitamos a nuestros amigos oyentes a mantenerse en sintonía de nuestro programa, porque en el siguiente bloque haremos un resumen de lo aprendido sobre las almaceneras y sus beneficios. Ya regresamos en un momento. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. La cuenta, por favor. Tranqui, hoy pago yo. ¿Y cómo así? ¡Qué milagro, ah! Uy, me olvidé la billetera. Ya se me hacía raro. Tranquilo, descargué BDP Wallet. Te puedes olvidar la billetera, pero nunca tu celular. La aplicación BDP Wallet es tu nueva billetera digital que te permite llevar todas tus tarjetas Pacificar, crédito o débito y pagar de forma fácil y segura sin necesidad de llevar efectivo. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Hoy les presento a una familia que debita sin parar. Su apellido es Debita, miren qué casualidad. Ella es Marta Debita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los Debita y siempre ganan al comprar. La familia Debita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien, amigos oyentes, regresamos con su programa de educación financiera del Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Estamos ya llegando al final de este interesante tema sobre las almaceneras y sus beneficios. Así es, Sonia, y creo que es muy oportuno poder realizar un breve resumen de los puntos tratados a lo largo de este programa. Es por eso que invitamos a nuestros amigos oyentes que se están recién conectando con nosotros para que tomen nota de este importante resumen. En primer lugar, mencionemos qué son las almaceneras, Sonia. Sí, muy importante hablar sobre las almaceneras, que son los almacenes generales de depósitos, instituciones de servicios financieros regulados por la Superintendencia de Bancos, cuya finalidad es mantener en custodia y conservar mercancías y productos depositados por clientes, por los cuales las almaceneras tienen la capacidad para emitir certificados de depósito por dicha mercadería. Es importante tener en cuenta que, al igual que los bancos, reciben dinero de sus depositantes y deben cuidarlo y devolverlo en el momento en que el cliente lo requiera. En el mismo sentido lo hacen las almaceneras, solo que en lugar de dinero lo hacen con los bienes que los clientes depositan. Adicionalmente, ¿podrías recordarnos cuáles son las funciones que tienen almacenera luego de ver la finalidad que entre otras cosas es mantener en custodia y conservar mercancías y productos? Sí, correcto. Bien, hay varias funciones que deben llevar a cabo las almaceneras. Como primer punto, podríamos mencionar que que las almaceneras deben mantener el depósito, la conservación, la custodia, el manejo de las mercancías o productos, ya sea que tengan de procedencia nacional o extranjera. También las almaceneras pueden brindar el servicio de asesoría para la comercialización de las mercancías o productos
que importan las organizaciones o las empresas. En tercer lugar, podríamos mencionar otra de sus funciones, que es realizar el transporte y la distribución de mercancías. Y finalmente, ellas pueden también recibir en consignación productos de terceros. Un punto adicional que quisiera mencionar aquí es que las almaceneras tienen que revisar la legalidad y propiedad de la mercancía que se recibe por medio de documentos que acrediten al depositante. Sonia, recuerdo que explicaste de una manera muy práctica cómo actúa la almacenera para asegurar que las actividades de una empresa son legales o están dentro del marco correcto. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, ese tema es muy importante porque una de las responsabilidades de la almacenera es justamente asegurar que pues toda la mercadería sea de buena procedencia. Entonces, por ejemplo, si una empresa que tiene registrada como actividad la importación y comercialización de productos, resulta que está tratando de ingresar fertilizantes, por ejemplo, pues la almacenera debe solicitar a la empresa, bueno, puede ser por un lado que actualice el RUC si es que ha cambiado la actividad, o de lo contrario, pues esto va a generar una incongruencia. En otro caso, que podríamos también dar como ejemplo, si una empresa que vende $200,000 al año está importando 1 millón en mercadería para ingresar a la almacenera, deberá contar con el respaldo de dónde obtuvo los medios para realizar dicha importación. Porque si la almacenera no controla, pudiera estar implícita en ser un vehículo para operaciones de lavado de activos o cualquier tipo. Hemos visto que las almaceneras son instituciones de servicios financieros que, al igual que un banco, pues reciben dinero de sus depositantes. Hemos visto también adicionalmente que son regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Qué tal si volvemos a mencionar en qué forma y medida son regulados o supervisados, Sonia? Sí, es importante conocer de qué manera las almaceneras son supervisadas, porque esto también genera mayor confianza a los usuarios. Podemos mencionar lo primero, que las almaceneras están obligadas a emitir informes mensuales que son revisados por la Superintendencia de Bancos. Por otro lado, deben someterse a las revisiones que con cierta frecuencia establece el organismo de control para asegurar que sus operaciones se están llevando a cabo de manera adecuada. En tercer lugar, también la Superintendencia de Bancos realiza seguimientos de todos los movimientos que realiza la almacenera. Y finalmente, tener en cuenta que la Superintendencia de Bancos tiene la libertad de realizar auditorías o inspecciones en el momento que consideren necesario. Esto con el fin de revisar que todo esté cumpliendo con las normativas y con la ley respectiva. Sonia, me pareció muy importante y muy interesante sobre el origen y cómo nacen las almaceneras. Tal vez pudiéramos recordar a nuestros amigos oyentes esta importante información. Sí, es un detalle importante conocer que las almaceneras se crearon en Ecuador en la época de los años 60 y ahí pues se ubicaron en las principales ciudades que, como mencionó el ingeniero Llague hace un momento, pues están en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manta y en Durán. Estas nacieron como subsidiarias de los bancos para que puedan tener la custodia y el control de las prendas comerciales. Al inicio, básicamente, pues eran productos agrícolas. De esa manera, las cosechas se depositaban en una almacenera y la institución emitía el certificado de depósito, que podía ser utilizado para que la empresa obtenga liquidez y así continúe operando con mayor facilidad. Posteriormente se utilizó para todo tipo de productos y la verdad es que hoy en día estas instituciones ofrecen una variedad de servicios bastante amplios como operadores logísticos, empaquetamiento, etiquetado, distribución y depósitos aduaneros. Realmente ha sido un crecimiento bastante importante la actividad que ellas realizan. Bueno, pues al tener la almacenera una diversidad de servicios que ofrecen a sus clientes, sería bueno, Sonia, que por favor nos repitas cuáles son las condiciones físicas que deben cumplir para poder operar como tal. Sí, Juan Carlos, realmente es muy importante conocer que las almaceneras deben cumplir con ciertas características, considerando que los productos, las mercancías que reciben son de diversa índole. Por un lado, es importante que estén ubicadas en un lugar seguro, de manera que puedan garantizar que la mercadería conserve la integridad y las propiedades con las cuales fue depositada y que no sufran ningún tipo de siniestro.
mientras permanece en la almacenera. Por otro lado, es importante que cuenten con seguridad física. Estamos hablando de una guardianía también que mantenga bajo buen recaudo pues todo lo que está depositado. Y finalmente podría mencionar que es obligatorio que la mercadería cuente con seguro desde el momento que ingresa a la almacenera. De esta forma está cubierta ante cualquier siniestro que esté fuera del alcance de la almacenera. Otro de los puntos que me pareció muy importante fueron las ventajas entre contratar servicios de una almacenera versus los de una bodega convencional. ¿Puedes mencionarnos, Sonia, nuevamente, por favor, cuáles son estas ventajas? Sí, Mario, yo creo que es importante mencionarlo porque probablemente muchos de nuestros oyentes que estén escuchando el programa se pregunten por qué optar por una almacenera en lugar de una bodega convencional. Y pues aquí tenemos 3 ventajas principales. La primera y la más importante podría mencionar que es que automáticamente la mercadería puede convertirse en una prenda o en un colateral para poder acceder a un financiamiento con un banco. Una bodega o un operador logístico convencional pues no tiene la capacidad de emitir un certificado de depósito, el cual es un documento financiero negociable que está autorizado por la Superintendencia de Bancos. Por otro lado, las almaceneras deben cumplir con controles muy estrictos, como los mencionamos anteriormente, porque están normados por la Superintendencia de Bancos. Esto permite ofrecer mayor seguridad, tranquilidad a los clientes, a los usuarios en general, porque están obligadas a ser muy cautas al momento de calificar a los clientes y revisar toda la información legal referente a los productos que se van a recibir. Y finalmente, pues mencionaría que tienen la obligación de custodiar y conservar la mercadería para poder responder a los clientes ante cualquier imprevisto. En su momento revisamos que el almacenamiento se divide en 3 categorías: almacenamiento simple, certificado de depósito y depósito aduanero. Creo que es importante revisar nuevamente cuál es el tiempo que dispone el cliente para nacionalizar la mercadería que mantiene en un depósito aduanero y qué sucede una vez que se ha cumplido ese plazo, Sonia. Bueno, el plazo para nacionalizar la mercadería es de hasta 1 año. Puede realizar nacionalizaciones parciales dentro de este plazo y luego de transcurrido el tiempo, el cliente debe nacionalizar el saldo que mantiene pendiente o reexportarlo sin recurrir a ningún tipo de multa o de sanción. Si no realiza la nacionalización o la reexportación, la mercadería cae en abandono tácito y tiene un plazo de 25 días hábiles para subsanar este incumplimiento, es decir, un poco más de 1 mes adicional. Si no se gestiona el levantamiento del abandono tácito, la mercadería cae en abandono definitivo. En este caso, ya la aduana puede disponer el proceso ya de subasta pública, de adjudicación o destrucción, dependiendo del caso, de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento correspondiente. ¿Podemos recordar, Sonia, qué tipo de bienes pueden ser depositados en las almaceneras? Bueno, en realidad en las almaceneras se pueden guardar cualquier tipo de bien o mercancía, pero siempre y cuando considerando que esa importación no esté prohibida. Es importante que se pueda demostrar también su legal procedencia. Este es un tema muy importante que considerar. Listo, Sonia. Y en cuanto a los costos por el servicio que cobran las almaceneras, ¿estos cómo se calculan? Bueno, la tasa de servicio que prestan los almacenes generales de depósito se fijan de acuerdo con el monto de la mercadería depositada. También se considera el espacio que ocupan, el tipo de almacenamiento que requieren y pues es importante tener en cuenta que no existen valores fijos. Más bien se establece un porcentaje en función del valor de la mercadería o del volumen de la misma. Perfecto, creo que tenemos un excelente resumen de lo abordado a lo largo del programa. Ahora podría, Sonia, mencionarnos de qué hablaremos en el próximo programa. Sí, con todo gusto. Bueno, en el próximo programa de Mi Banco me Enseña, vamos a estar hablando sobre la importancia de los seguros. Vamos a conocer los diversos tipos de seguros, tanto los seguros personales como, por ejemplo, los seguros de vida y de salud, así como los seguros generales, que son aquellos dirigidos a cubrir nuestro patrimonio, vehículos, propiedades, entre otros. Vamos a estar abordando también algunas razones principales para poder contratar un servicio de seguro y así tener la cobertura adecuada
para estar tranquilos ante un evento o un siniestro que se pueda presentar en nuestra vida. Excelente. Este será un programa muy interesante en el cual pues aprenderemos cosas muy valiosas y que estoy seguro que nadie querrá perdérselo. Antes de concluir, me gustaría agradecer nuevamente al ingeniero Andrés Ollaguer, gerente general de Almacenera del Agro S.A., perteneciente al Grupo Financiero de Banco del Pacífico, por habernos acompañado el día de hoy y compartir con nosotros pues sus conocimientos sobre las almaceneras y sus beneficios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un verdadero gusto haber podido compartir con los oyentes y con ustedes información sobre las almaceneras, esperando haber podido contribuir con el fin de este programa, que es educar financieramente al Ecuador. No olviden que las almaceneras son más que una bodega convencional. Las almaceneras están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Brindan mayores seguridades y ofrecen varios servicios que pueden ayudarlos a crecer en sus negocios. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana y agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos cada sábado y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana a las 8 de la mañana. Así también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Banco Pacífico SE y en Facebook Banco Pacífico SE. Nos despedimos por ahora. Sonia Vélez, directora de Herencia Familiar. Marjorie Montiel, que tengan un lindo fin de semana y muchísimas gracias por permitirnos compartir un programa más de Mi Banco me enseña. Se despide Juan Carlos Llanes, muchas gracias a todos y tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco me enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.